muchos, la Semana Santa es esa época donde la figura de Dios está más presente. Sin embargo, con la conmemoración de su muerte, aunada a la enorme devoción de las personas, las fuerzas del mal, los espectros, demonios y demás entidades del bajo astral están más empeñadas en perturbar la paz y tranquilidad de los fieles. Las historias del día de hoy hablan sobre eso, sobre encuentros aterradores en estas fechas que son de tanta importancia para la religión. Así que espero que estén cómodos, tengan la luz apagada, una botana para disfrutar de esta experiencia y estén dispuestos a escuchar gritos en la noche. Hola Mario y toda la familia de este canal. Hoy quiero contarles una historia, esperando estar a tiempo para las fechas. Esto ocurrió durante una Semana Santa, hace más de 30 años, en la Guadalajara de inicios de los años 90. Y si no hubiera vivido esta experiencia en compañía de algunos amigos, quizás yo mismo me hubiera convencido de que todo era obra de mi imaginación, o de que estuviera perdiendo la cordura tal vez. Por aquellos días, yo pertenecía al coro de la iglesia. Se había realizado la misa de la Cena del Señor el día jueves por la noche, y a nosotros, los del coro, nos encomendaron la limpieza del templo para dejarlo listo para las celebraciones del día siguiente. Como era de esperarse, aunque éramos muchos en el grupo, la tarea en realidad terminó recayendo en solo 3 de nosotros, los más jóvenes. Mi amiga Mari, mi amigo David y yo, todos con 12 años de edad cumplidos. No era justo, lo sé, pero nos lo tomamos con ligereza y comenzamos a limpiar las bancas y a barrer el templo que se había quedado vacío hacía ya varios minutos. Era muy tarde y nuestras familias nos esperaban en casa. Pero aún con eso, a nosotros se nos hizo fácil juguetear y postergar una labor que podría haberse hecho en menos de media hora a más de 60 minutos. «Ay, perdón. Buenas noches, hermana Leti», dijo mi amiga, interrumpiendo nuestros cantos y risas. Tanto David como yo la volteamos a ver, haciéndole una mueca en silencio, cuestionando a quién le hablaba. María entonces fue apresurada hacia donde estábamos nosotros para contarnos. «Ay, es que es la hermana Leti. Pensé que ya se había ido, pero sigue ahí, en la sacristía. Seguramente estaba en la oficina del templo y nosotros aquí carcajeándonos», dijo mi amiga, mientras David y yo hacíamos una mueca indicando que habíamos sido descubiertos en una travesura. Aquel templo, por alguna razón, era asistido por 2 monjas. La hermana Anita, una mujer de mediana edad, chaparrita y muy sonriente, y la hermana Leti, una joven muy alta que también era muy amable con todos, pero su carácter era mucho más serio. Les pedí a mis amigos que nos apuráramos y que nos fuéramos. Eran ya casi las 11 de la noche y solo hacía falta recoger lo que habíamos barrido y darle un trapazo al altar. Le dije a mi amiga que recogiera nuestras mochilas del balcón del coro, mientras yo limpiaba rápido el altar y David iba por el recogedor a la oficina. Seguramente la hermana nos regañaría por haber tardado tanto en nuestras labores y estar jugando distraídos. Pero no tardó nada mi amigo cuando salió de la puerta que llevaba a la sacristía, yéndose de espaldas y cayéndose al piso. «No es, repetía con la voz temblorosa, pero como él siempre acostumbraba a ser bromista, ni Mari ni yo nos preocupamos y solo le gritamos que no era quién o qué cosa.
No es la hermana Leti, dijo mientras se levantaba y se echaba a correr para agarrar a Mari y jalarla hasta la puerta. Yo en el altar los veía con extrañeza, pero entonces, en ese momento, los tres la escuchamos. Yo confieso ante Dios, Padre Todopoderoso, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. He pecado, he pecado, he pecado. La voz de la hermana Leti salió de la sacristía, que claramente tenía las luces apagadas. Y poco a poco, con cada palabra, aquella voz fue distorsionándose y volviéndose cada vez más aterradora. Vi entonces salir de ahí una pierna que claramente dejaba ver que lo que sea que estuviera ahí llevaba puesto el hábito azul cielo de aquellas monjas. Pero ese ente, o lo que fuera, se detuvo. Al parecer, las luces de los cirios, aún encendidos, no la dejaban salir de ahí. Mis amigos al otro lado del templo, de frente a aquella puerta, podían verla con claridad y me gritaban desesperados que nos fuéramos de ahí. Solté el trapo que tenía en mis manos y corrí hacia ellos. Los tres salimos del templo, y cuando me di vuelta para cerrar la puerta, fue el único momento donde alcancé a ver, por un instante nada más, aquello que estaba en la sacristía. Sí, es verdad que parecía una monja. Una monja que llevaba los mismos hábitos que la hermana Leti y la hermana Anita, pero que parecía tener una altura mayor, con unos brazos larguísimos que hacían que sus manos prácticamente arrastraran en el suelo. La cara no pude verla, pero mis amigos dijeron que era horrible, que era como una versión enferma y muy pálida de aquella monja que David y Mari creían haber visto. Los tres corrimos a nuestra casa, y por alguna razón ninguno le contó nada a sus familias. Y es que creo que todos creíamos que nos tacharían de mentirosos, blasfemos o incluso locos. Lo cierto es que a pesar de eso, los regaños no esperaron, ya que a la mañana siguiente, varias bancas de la iglesia habían sido movidas y muchas cosas de la sacristía estaban rotas. Dijimos que no habíamos sido nosotros, pero nadie nos creyó. Eso sí, los cirios se habían consumido por completo, y supongo que cuando su luz se extinguió, aquella cosa de las sombras pudo salir a destruirlo todo. Nunca volvimos a ver a ese ser, pero lo cierto es que los tres abandonamos el coro al poco tiempo, en parte por aquel espectro, pero también porque ahora se nos conocía como los vándalos que habían destruido la iglesia. Si tan solo supieran la verdad. Esto ocurrió apenas en el año 2019. Mi familia siempre ha sido muy respetuosa de las tradiciones religiosas. Los ritos de Pascua se llevaban con mucha disciplina en casa. Desde el ayuno, los rezos y la asistencia a todas las misas de la Semana Santa. Aquello no me molestaba, pero en esa ocasión, siendo el primer año que había dejado de ser estudiante para convertirme en empleada, decidí abstenerme de ir a la misa de la Vigilia Pascual o del Fuego Nuevo, como también la conocemos. Es la misa la noche del Sábado Santo. La verdad, había tenido una semana terrible en el trabajo, y aunque esa celebración era de noche, sinceramente me sentía con muy poca energía
como para ir a esa misa que nuestro sacerdote local acostumbraba a extender hasta 3 horas o más. Mi mamá me comprendía y estaba de acuerdo, pero mi abuela, siendo tan apegada a la religión como era, aceptó a regañadientes. Bueno, no vayas a salirte y no vayas a dejar tampoco a nadie entrar. Por aquellos días mi novio estaba de viaje y no tenía casi amigas en esa colonia, así que no supe a qué se refería. Me dio la bendición con un beso y ambas estaban por irse a la iglesia cuando la abuela pareció arrepentirse y volvió conmigo para darme algo que traía en su monedero. Era una estampita de San Miguel Arcángel, a caballo, venciendo al diablo. En el anverso venía impresa la Magnífica. Me dijo que la usara cuando la necesitara, que era un arma muy poderosa contra el mal. Y yo solamente asentí sin comprender muy bien qué era lo que quería decir con eso. Me puse la pijama y me dediqué a ver una serie en streaming. Y justo habían pasado las 12 de la noche cuando mi timbre sonó. Era muy raro. Mi abuela traía llaves y era pronto para que la misa hubiera terminado, ya que generalmente se acababa cerca de la 1 de la mañana. Decidí que lo mejor era ignorar a quien quiera que estuviera allá afuera. En teoría, yo debería estar también en la iglesia, así que nadie tendría por qué estar llamando a la puerta. Pero volvieron a tocar una y otra vez. Me levanté entonces del sillón y decidí asomarme por la ventana. Afuera de la reja de mi casa estaba un hombre. Un señor de barba y suéter y pantalones de vestir. Supongo que fueron solo unos microsegundos en los que fijé mi vista completamente hacia él, intentando descifrar de quién se trataba. Me parecía conocido, pero no le podía ver el rostro. Sin embargo, quizás fue mi misma mirada la que atrajo su atención, haciendo que aquel hombre girara de pronto su cabeza, justo en la dirección de mi ventana. No podía ser. No era posible. No podía estar esa persona ahí. Era mi abuelo. Mi abuelo Benjamín había muerto 3 años antes y vamos, no lo hizo en las mejores condiciones. Murió súbitamente, pero no con nosotros. El abuelo había abandonado a mi abuela cerca de 10 años antes para irse con otra señora un poco más joven, quien, por cierto, al momento de su muerte, nos tiró prácticamente la responsabilidad a nosotras, al enterarse de que él no la había dejado en su testamento. El abuelo ahí afuera de mi casa estaba vestido justo con la ropa con la que se le enterró. Ya vine, girasol. Ábreme. Girasol. Justo la forma en que me decía el abuelo cuando era chica. Cerré inmediatamente las cortinas y me eché para atrás. No podía ser verdad. Aquello que estaba viendo seguramente era una broma o una alucinación. No había otra forma de que fuera cierto. Girasol. Ábreme, pequeña. Volvió a repetir, ahora con una voz que parecía distorsionarse poco a poco. Intenté llamarle a mi mamá y a mi abuela, pero
No respondieron el teléfono y los mensajes de WhatsApp parecían no llegarles. Girasol. Girasol. ¡Ábreme! Me estoy quemando. Girasol. Volvió a decir aquella cosa similar al abuelo, con una voz angustiada que pareció retumbar en todos lados. Yo estaba temblando. Tomé entonces aquella estampita que me había dejado la abuela y solamente pude empezar a rezar. Recé la Magnífica una y otra vez, y en algún momento el ambiente mismo comenzó a sentirse distinto, más ligero. Me asomé entonces a la ventana y aquella cosa ya no estaba ahí, en la puerta, pero me negaba a salir a revisar si se había ido por completo. Afortunadamente no tuve que hacerlo. En ese mismo instante vi llegar a mi mamá y a mi abuela, y ambas entraron a la casa apuradas. Apenas abrieron la puerta me abalancé sobre ellas abrazándolas. Tal vez un poco confundidas, me preguntaron qué ocurría. Habían visto mis mensajes, pero parecían no poder responderlos, y al contestar mis llamadas solo se escuchaba estática. Era verdad. Sus celulares marcaban que habían contestado mis llamadas. Les conté todo, y la abuela, en lugar de asustarse, salió de inmediato con un frasco de agua bendita, gritando todas las groserías que conocía, advirtiéndole a esa cosa que nos dejara en paz y que no se acercara a su familia. Después, roció un poco de agua bendita en la reja de la casa y entró con nosotras. Ay, mija, para este momento Cristo aún no ha resucitado y el diablo anda bailando de alegría mientras molesta a los que han debilitado su fe, dijo la abuela, quien después me dio un beso en la frente y me pidió que fuera con ellas al siguiente día a la misa de resurrección. Por supuesto, no falté, ni he faltado a ninguna celebración religiosa desde aquel momento. Incluso en pandemia, vimos todas nuestras misas a través de streaming y todo ha estado bien. Aquella cosa no ha vuelto y espero que nunca aparezca por aquí de nuevo. Durante la Semana Santa, llamas verdes flotando en los terrenos anuncian el lugar donde se pueden encontrar tesoros de gente que ha fallecido. Esa era una de las historias más recurrentes dentro del folclore del pueblo de mis abuelos. Pero por supuesto, para nosotros en aquel tiempo, los años 80, solo eran un cuento de gente mayor que no tenía sentido alguno. Una tarde, durante aquellos días de vacaciones que solía pasar con mis abuelitos, salí con los amigos que tenía en ese lugar a pasar un rato en el río. Éramos adolescentes y solo queríamos divertirnos y, ¿por qué no?, intentar conquistar a algunas de las jóvenes del mismo pueblo. Pronto, jugando y platicando, se hizo de noche, y el sol se había ocultado por completo cuando emprendimos el camino de regreso a nuestras casas. No era demasiado lejos, pero nos tomaría una media hora caminando entre la vegetación. Fue Ramón, uno de mis amigos, quien lo vio primero y nos indicó que volteáramos hacia un cierto punto, donde en medio del bosque oscuro podía apreciarse claramente una llama verde flotante. Todos estábamos anonadados. Sabíamos perfectamente lo que eso significaba, pero estábamos convencidos, hasta ese momento, que nada de eso podía ser real. Pero vamos, por supuesto la curiosidad y la ambición de todos nos hizo movernos para allá
donde esa flama se desvaneció al acercarnos. Y así, a mano limpia, comenzamos a remover la tierra del suelo. Decían las leyendas que la gente encontraba monedas de oro, así que aunque éramos varios de nosotros, una moneda de oro para cada uno sería suficiente. Escarbamos y escarbamos, hasta el punto en que a varios de nosotros nos sangraron las uñas, pero no había nada. Estábamos a punto de darnos por vencidos, cuando Tomás, uno de los amigos con los que iba, sintió algo diferente en el suelo. Era algo suave. Comenzamos entonces a remover todo, y se trataba de una bolsa de terciopelo negro. Nos emocionamos mucho, pensando que por fin habíamos encontrado el tesoro. Y les puedo asegurar que sintiendo esa bolsa con las manos, verdaderamente parecía estar llena de monedas. Yo mismo la toqué. Básicamente Tomás era quien la había sentido primero en el suelo, y fue el deseo de todos que él fuera quien la abriera. Pero cuando lo hizo, cuando removió aquel cordel que amarraba ese costalito de terciopelo, Tomás metió la mano para sacar las monedas, pero de inmediato su expresión cambió al sentir lo que estaba dentro y que procedió a extraer. Lo que mi amigo sacó de aquella bolsa no fueron monedas, sino el cráneo de un carnero sin carne alguna, pero aún así cubierto de larvas de gusanos. Tenía en la zona de la frente una estrella grabada, metida en un círculo. El horror y el nerviosismo que aquella imagen nos causó a todos provocó que las chicas comenzaran a gritar, y todos nos levantamos de ahí apurados y echamos a correr dejando eso ahí en la tierra. Corrimos por el bosque mientras claramente podíamos sentir que algo venía detrás de nosotros, aunque nadie volteó para asegurarse. Cuando llegamos apurados a casa de mi abuela y de doña Estela, la anciana de enfrente, que era abuelita de una de las muchachas, estábamos completamente aterrados. Algunas de las chicas incluso parecían estar al borde de un colapso nervioso. Les contamos todo como pudimos. Mi abuela, un poco fría ante todos los hechos, solo le encomendó a todos irse a sus casas en ese momento, juntos, y a nosotros nos regañaron por andar en el monte tan tarde. Al día siguiente, a todos nos llevaron con don Isauro, el viejo curandero del pueblo vecino, para, al parecer, curarnos de espanto y librarnos de la mala energía. Ay, se andan queriendo cargar a alguien. Pero por alguna razón, ustedes fueron los que cayeron, dijo aquel hombre, refiriéndose a que aquel mal era mortal, pero dirigido específicamente para alguien que no era ninguno de nosotros. Y quizás era verdad. A pesar de que habían pasado solo unas horas, Tomás iba completamente descompuesto, con diarrea, vómitos y mareos. Don Isauro lo curó. Y bueno, ahí terminó esta experiencia, pero todos aprendimos una valiosa lección. Creamos o no, hay cosas inexplicables. Cosas extrañas que existen y que ocurren durante la Semana Santa. Y en un descuido, podemos ser nosotros a los que les toque vivir una experiencia como esa. Cuídense mucho. Buenas noches.